Ahora mismo la hermana Pablo está siendo dializada. Ha tenido conflicto últimamente en las últimas diálisis. Pero recordando la palabra del domingo, mientras estaba allí, mientras Pablo y Sila mientras Pedro estaba encarcelado, por otro lado dice que había una iglesia orando fervientemente. Mientras doña Pablo está siendo dializada ahora mismo, hay una iglesia orando fervientemente. Padre de la gloria y Dios Todopoderoso, tú tienes el control de todas las cosas, Padre. Nada se mueve sin tu consentimiento, Padre. Nada, Señor. Ni la hoja de un árbol cae sin tu consentimiento. Padre, Señor de la gloria, ahora mismo intercedemos, Padre, por la vida de mis padres, Padre. Hay una diálisis, pero también hay una iglesia orando por ella, Señor. Creemos en el poder del acuerdo. Creemos en la oración ferviente. Creemos que tú eres el Dios de Elías, pero también el Dios de esta iglesia. Y que tú respondes la oración, Padre. Te la ponemos en tus manos, te la encomendamos y te damos gracias y te damos honra, porque todo, Señor, estará bien en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Pequeño testimonio también. Doña Amparo ha venido estando presentando situaciones en la diálisis, porque le han detectado que tiene una bacteria donde la dializa, y eso ocasiona que cada vez que va a diálisis la tumba prácticamente. Ayer la fuimos a visitar y al detectar ya la bacteria tenían que ir al seguro el día de hoy para la cita. Pero bueno, sabemos cómo funciona el tema de las citas, que tardan, la demanda es mucho más grande que los médicos y todo esto. Y la esperanza, no digamos esperanza, o la posibilidad real, porque es una realidad que la cita tú la pides hoy y te la dan dentro del tiempo que se puede, no era fácil, porque muchas personas también en la misma circunstancia, y lo que se tenía previsto es que 2 meses. Pero hay un Dios que oye el clamor y la oración. Ayer intercedimos y en la familia oramos. Señor, creemos que tú nos vas a sorprender, porque tú eres Dios, porque Amparo no es cualquier persona, es tu hija, y hicimos una oración de fe, y hoy fueron a buscar la cita y ya mañana será atendido para la gloria y la honra de Dios. Somos los reyes de Dios, y lo digo porque a nuestro Dios hay que darle la gloria y la honra y glorificar lo que Él hace, desde las cosas pequeñas hasta las cosas más grandes. Es un testimonio de Dios. Mañana ya le van a atender, porque Dios es bueno, tiene el control de todas las cosas. Quiero que me acompañen en el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 17. Antonella, Camila, Samuel, vénganse para adelante, por favor. Vengan para acá a escucharla. Nehemías 2:17. Y dice así, cuando lo tengan pueden decir amén. Nehemías después de Crónicas, capítulo 2, versículos 17 y 18. Amén. Dice así, esta es la palabra de Dios. Les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien.
Padre de la gloria y Dios Todopoderoso, presentamos esta palabra, que sea, Señor, refrigerio y respuesta para nuestras vidas. Que tu palabra nos impacte, Señor. Que tu palabra toque nuestro corazón y también nos dé la fuerza para ponerla en práctica, Señor. Ayúdame, Señor. Seas tú en mi boca, Espíritu Santo de Dios, por tu infinita misericordia y por tu gracia, Señor. Y toda la gloria y la honra sea para ti, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Voy a leerla nuevamente en Nueva Versión Internacional. Dice Nueva Versión Internacional, versículo 17. Ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Versículo 18. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo. Diga conmigo, la mano de Dios ha estado conmigo. Amén. Había estado conmigo y relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron: manos a la obra, y comenzaron la reconstrucción. ¿Cómo exclamaron ellos? Manos a la obra. El mensaje de hoy tiene como objetivo hacer entender la importancia que tiene el hacer como el hablar. Unir la palabra a la acción. ¿Para qué? Para que se puedan cumplir las promesas de Dios en nuestras vidas. Hay que accionar la palabra que recibimos para ver cumplidas esas promesas. Porque muchos hablan de fe que tienen en Dios. Creen en las promesas de Dios, pero no conectan la palabra a la acción. Sus acciones no son coherentes. No corresponden sus palabras a la fe que proferan decir. Y hoy vengo a decirte que hay que accionar la palabra. Hay que ponerla en práctica. En este contexto, el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. Están siendo esclavos de los babilónicos. Después del exilio, hay un grupo del pueblo que se regresa a Jerusalén. Pero la ciudad estaba en ruinas, como dice aquí. La ciudad no tenía muros. Y los muros en aquella época eran la protección de la ciudad. Es como que usted tenga su casa y su apartamento y no tenga puerta. Usted está desprotegido. Así era la ciudad anteriormente. Entonces Jerusalén no tenía muros. Es decir, la casa no tenía puerta. Cualquiera entraba. Y esto, al estar sin muro, Jerusalén estaba vulnerable y estaba avergonzada. Porque la protección realmente la daban los muros de la ciudad. Y Nehemías, copero del rey Artajerjes, recibe la noticia. Nehemías se consigue con unos judíos y le dice: ¿cómo está la ciudad? Y le dan este panorama. La ciudad de Nehemías, la ciudad está destruida, la ciudad no tiene muros, estamos siendo vulnerables. Esa era la condición que se encontraba Jerusalén en ese entonces. Y eso conmueve a Nehemías, porque Nehemías es judío y Nehemías es movido a orar y a ayunar. Capítulo 1 de Nehemías, versículo 4.
Una vez que él recibe esta palabra, dice el capítulo 1, versículo 4, cuando oí estas palabras, ¿cuáles palabras? Las palabras que le indicaron de cómo estaba Jerusalén. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías recibe la noticia, recibe una noticia triste. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Oró a Dios. Cuando recibas una noticia, ora a Dios. Él es el príncipe de paz y Él es el que da consuelo y el que da la fuerza. Nehemías recibe la noticia y enseguida ora. ¿Y para qué oró? Para pedir dirección a Dios y también para pedirle el valor para poder actuar. Porque muchas veces esas noticias nos tumban, nos paralizan. Entonces Nehemías ora, dame la dirección que haga en estos momentos, pero también dame el valor y dame la fuerza para actuar. Porque no podemos quedar en una situación. La vida continúa. Y su oración vemos que no fue una simple oración. Fue una oración ferviente. Porque dice la palabra que hubo lágrimas, hubo lloro. Y las lágrimas es quebrantamiento de espíritu. Y esos son uno de los síntomas de una oración ferviente, de una oración apasionada. Entonces Nehemías oró fervientemente porque tuvo lágrimas, tuvo lloro, tuvo quebrantamiento del corazón por lo que estaba pasando en Jerusalén. Pero Nehemías no se quedó en el lloro, sino actuó. Cuando Nehemías va a Jerusalén, Nehemías va a Jerusalén, lo primero que hace es motivar al pueblo a reconstruir Jerusalén. O sea, él no se quedó, lloró, pero después accionó. ¿Y qué hace lo primero? Va a Jerusalén y el mismo pueblo de Jerusalén lo motiva: vamos, ánimo, y vamos a reconstruir Jerusalén. Pareciera la situación de Venezuela, pero no es la situación de Venezuela, aunque pareciera. Nehemías pudo haberse mantenido al margen si hubiese querido. ¿Por qué? Porque Nehemías estaba cómodo donde estaba. Nehemías tenía acceso al rey. Nehemías era el copero del rey, por lo cual tenía acceso directo. Y los coperos del rey también eran consejeros del rey en ese momento. Imagínate, el rey no tomaba nada que primero no lo probara Nehemías. Mira el grado de confianza que tenía Nehemías. Tenía acceso al rey. Entonces eso le está dando a Nehemías una posición política. Le está dando un privilegio. Además está viviendo en el palacio. Y él pudo quedarse tranquilo. Bueno, allá en Jerusalén, yo estoy aquí bien. Sin embargo, no lo hizo. Nehemías se preocupó por su pueblo. ¿Y por qué digo esto? Porque algunas personas ni siquiera quieren pensar, ni quieren reflexionar lo que está ocurriendo en su propia vida. Y si no quieren pensar en su propia vida, menos van a pensar en otro. Hermano, nada va a cambiar en nuestra vida hasta que nos preocupemos y también nos ocupemos de lo que está pasando en nuestras vidas. Porque sí, a lo mejor tenemos el problema, la preocupación, pero no nos ocupamos de atenderla. Algunos se vuelven hasta complacientes con el rumbo que llevan su vida. Algunos se acostumbran a vivir así cuando no es el plan de Dios, vivir en angustia. Ya se acostumbraron a vivir en angustia.
ya se acostumbraron a vivir, bueno, esto es lo que me tocó la vida, ya se acostumbraron a vivir en la pobreza, ya viven así, en una rutina, en una monotonía, van y vienen y son complacientes, porque piensan que eso es la vida. Y vienen a la iglesia, y están en la iglesia, pero aún no se cumplen las promesas de Dios en su vida. Y ven la palabra y ven promesas, y otros ven bendecidos, pero su vida no reciben esa promesa, no viven en esa paz que Dios dice que puede quedar, no viven en esa abundancia que Dios da, sino viven en tristeza, y así viven su vida y son complacientes y así se acostumbran a vivir y están en la iglesia, escuchan palabras y saben las promesas y ven la gloria de Dios en otras personas, pero no, ellos no, porque no accionan la palabra de Dios que reciben, no actúan. Pero hoy Dios está listo, no solo para darte una nueva palabra el día de hoy, como te la da cada jueves o cada domingo. Dios hoy también está listo para darte la fuerza, para darte el valor, para que pongas en práctica la palabra de Dios, siempre y cuando tú estés dispuesto a moverte, siempre y cuando tú estés dispuesto a actuar, siempre y cuando tú estés dispuesto a accionar, porque muchas veces, Señor, ayúdame, pero no queremos movernos. Si hoy tú estás dispuesto, Dios también está listo para darte fuerza y ánimo a seguir adelante. En Nehemías dijo, vamos, esforzamos, agarren ánimos. La gloria sea para Dios. Dios está listo, pero tú también tienes que estar dispuesto a accionar la palabra. Hay cosas que hará Dios, pero hay cosas que te corresponden a ti hacer, que no las va a hacer Dios, que no las va a hacer Dios. Entonces, si tú hoy estás dispuesto así, necesitas evaluar el problema que tienes. Eso es lo primero, necesitas evaluar el problema que tienes. Necesitas escuchar cosas que a veces tú no quieres oír, pero que necesitas oír. Porque antes de pedirle a Dios que te ayude a reconstruir tus muros espirituales, primero debes preocuparte por el problema y no vivir así con el problema. Eso fue lo que hizo Nehemías. Primero se preocupó. Entonces, después que Nehemías se preocupó, él expresa una convicción sobre el carácter de Dios. Y él dice, Jerusalén está así, pero yo tengo un Dios que es mucho más grande que esa situación. Y enseguida sigue su oración, versículo 5 del capítulo 1. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Mira la expresión que está haciendo Nehemías cuando se encuentra su Jerusalén destruida. Pero él está creyendo en el carácter de Dios que está por encima de todas las cosas. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Nehemías está describiendo a Dios como aquel que cumple sus promesas. Nehemías le está recordando a Dios, tú eres el Dios fiel. Tú eres el que guardas el pacto a aquellos que te aman. Nehemías está reconociendo a Dios como su Señor y también se está declarando como su siervo. Y Dios es fiel y digno de confianza. ¿Cuántos creen que Dios es fiel y digno de confianza? Entonces, mientras Nehemías está haciendo esta oración, algo comienza a suceder. Porque cuando tú oras, algo comienza a suceder. Aunque tú no lo veas, algo comienza a suceder. Pedro está preso, pero había una iglesia orando y algo comenzó a suceder. ¿Qué comenzó a suceder? Comenzó a desarrollarse un plan, pero el plan de Dios y no el plan de Nehemías. Y dice versículo 11: te ruego, oh Jehová, sigue aquí la oración de Nehemías, esté ahora
atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracias delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Recordemos que Jerusalén está en ruinas. Nehemías está sirviéndole al rey. El rey Artajerjes era el rey grande y el rey poderoso de la tierra en esa época. Y los reyes tenían gran poder. Y un día, Nehemías se presenta delante del rey y el rey le dice: Nehemías, ¿por qué estás triste? Y Nehemías le empieza a contar la situación. Capítulo 2, versículo 2. Y me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No sé esto sino quebrantamiento de corazón. El quebrantamiento del corazón ya se reflejaba en el rostro. ¿Por qué estaba quebrantado Nehemías? Por Jerusalén. Porque Jerusalén se encontraba en ruinas, destruida, desprotegida, avergonzada, como hoy se encuentra Venezuela, destruida. Y eso tenía a Nehemías quebrantado. Tanto era su quebranto que ya su rostro lo reflejaba. Y entonces el rey le dice: ¿por qué estás triste? Si tú no estás enfermo. Eso es quebrantamiento de corazón, Nehemías. Entonces temí en gran manera, dice Nehemías. Y yo me quise pensar, ¿por qué Nehemías tuvo miedo? Porque resulta que presentarse delante de un rey con tristeza, eso era un insulto para el rey. Porque era un privilegio ir delante de un rey en ese entonces. Es como nosotros, tenemos el privilegio del acceso al Dios. Imagínate que usted tenga el honor de ir a donde el presidente de Panamá y usted vaya con llanto. Usted va, así tenga los problemas, con alegría, con gozo, porque es un privilegio. Entonces Nehemías tuvo miedo porque eso era un insulto para el rey, y eso era motivo para que el rey le cortara la cabeza. Por como él venía ante el rey. Pero Nehemías había orado. Y entonces dice el versículo 3: y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estaré triste en mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Versículo 4. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Inmediatamente ya Nehemías supo que ya Dios le había dado el favor delante del rey, porque la respuesta del rey no fue: córtele la cabeza porque mira cómo vino, sino la respuesta del rey fue: ¿en qué puedo ayudarte, Nehemías? Ya había una oración. ¿Cómo te ayudo, Nehemías, en esa situación que tiene tu pueblo? Y entonces me dicen: ¿en qué te ayudo? Pero Nehemías no es impulsado por las emociones. Nehemías no sale a decir palabras de su boca, sino que hizo Nehemías cuando el rey le dijo: ¿en qué puedo ayudarte? ¿Qué hizo? Oró nuevamente. ¿En qué te ayudo, Nehemías? Déjame consultarle a mi Dios. Y oró al Dios de los cielos. Nehemías era un hombre de acción, pero Nehemías no descuidaba la oración. ¿Qué estaba haciendo Nehemías? Estaba uniendo la acción a la palabra.
Y por eso era un hombre espiritualmente impresionante, con dominio propio. Él no salió a la ligera, él oró. Entonces cuando oró, él le hace una serie de peticiones al rey. Y después el rey le concede cada una de las peticiones a Nehemías. Y Nehemías parte a Jerusalén con el favor del rey. Lleva cartas para ir tranquilamente. El rey le da hasta madera, le da recursos para que construya Jerusalén. Y eso va incluso contra los principios de ese rey, porque en la medida que Jerusalén se levantara, eso pudiera haber sido para más adelante cuchillo para su propia garganta, porque pudieron, si el pueblo se hace más fuerte, después podían ir contra este rey. Pero Dios, cuando manda, todo tiene que obedecer. Y este rey concedió las peticiones de Nehemías. Y Nehemías se va a Jerusalén. Y una vez que llega a Jerusalén, evalúa la situación. Ya se preocupó, ya oró, ahora acciona y llega a Jerusalén y lo primero que hace es evaluar la situación. Y yo quiero preguntar, ¿qué área de tu vida necesita ser reconstruida? ¿Qué área de tu vida necesita fortalecer el día de hoy? Porque eso hizo Nehemías evaluar. ¿Qué áreas tú necesitas evaluar? ¿Qué áreas sientes que tú necesitas reconstruirlas? Fortalecerlas. Nehemías observó y evaluó la situación. Dice el versículo 11. Observé los muros del capítulo 2. Observé los muros de Jerusalén que estaban derribados. Él llega y observó los muros de Jerusalén. Él evalúa la situación, él observa y va, esto está derribado, esto está destruido. Nehemías pudo haberse enfocado en lo que estaba bien. Pero uno debe ver, hermano, lo que está mal. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Nos engañamos a nosotros mismos si no vemos lo que no está bien. A veces nos esperamos lo que está bien, no, es lo que está mal, lo que nosotros debemos evaluar para que esté bien. Y eso hizo Nehemías. Evaluó, observó qué es lo que estaba mal. Y eso es lo que nosotros debemos evaluar en nuestra vida. No justificarnos por lo que está bien, no. Lo que está mal en mí, eso es lo que yo debo evaluar para que Dios pueda obrar en mi vida. Porque los corazones correctos, los corazones listos para actuar, necesitan echarse una mirada honesta a su ser interior y evaluarse. Decía David, oh Dios, examíname, Señor. Examíname. Porque no se puede reconstruir lo que no hemos examinado. ¿Cómo Dios va a reconstruir algo que no hemos examinado? Dios quiere que miremos con honestidad nuestra propia vida. Dios quiere que miremos con mucha honestidad cómo están nuestras relaciones, cómo está el tema de nuestro trabajo, cómo está nuestro ministerio, cómo está el tema de las finanzas inclusive. Dios quiere que miremos exactamente nuestro ser con mucha honestidad, y entonces con la ayuda del Espíritu Santo, que es el que nos da el convencimiento de lo que está incorrecto, podamos ver lo que necesita restauración. Si no, no vamos a poder ver, la vamos a ocultar. Y si la ocultamos, Dios no va a poder hablar. Entonces necesitamos honestidad. ¿Con quién? Con nosotros mismos. Porque ya Dios lo conoce. Y el Espíritu Santo que nos convenza de eso que está incorrecto, para que entonces eso pueda ser restaurado, pueda ser reconstruido. Muchas veces somos amos de nuestro silencio. Y eso nos hace esclavos de nuestras palabras. Evalúa tu situación con sinceridad y luego escucha consejo.
lo primero que Nehemías hizo fue reconocer la situación. Versículo 17 del capítulo 2. Lo primero que Nehemías hizo fue reconocer la situación. Y entonces dice en el versículo 17: vosotros veis el mal en que estamos. Reconoció que Jerusalén estaba mal. Vean lo mal que estamos nosotros. Y eso es lo primero que nosotros debemos entender, reconocer lo que está mal. Pero yo vengo a animarte a que te examines, porque el examinarte es el principio que necesitamos para alcanzar el objetivo de ser restaurado y de ser reconstruido. Para que Dios pueda reconstruir, para que Dios pueda sanar, para que Dios pueda hacer en ti, lo primero que debemos hacer es examinarlo y reconocer cómo está la situación. Como hizo Nehemías, estamos mal, dijo Nehemías. Ya me preocupé, ya evalué la situación, veo lo que está y le digo, esto está mal. Y eso es lo primero que debemos hacer nosotros. Cuando Nehemías se enteró de la noticia, en aquel momento se puso triste. Vimos que lloró, vimos que se compadeció porque su corazón estaba afligido por todo lo que había ocurrido en Jerusalén. Pero cuando llegó a la ciudad ya no era momento de lamentarse, sino era momento de accionar la palabra. Ya no se podía quedar en el lloro. Él lloró, fue afligido. Pero ya una vez en Jerusalén ya no podía seguir llorando, sino era un momento de accionar la palabra. Hay que poner la palabra en acción, mi hermano. Porque la palabra, si no se acciona, produce pobreza. Lo dice Proverbios. Todo esfuerzo tiene recompensa. Pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. No se avanza si no aplicamos la palabra de Dios. El ser bendecido, el ser próspero, no viene del conocimiento de la palabra, no viene de que te llenes de la palabra, aunque es el principio. Pero no vas a ser próspero por conocer la Biblia, por conocer los versículos, por subrayarlo en la Biblia, en los estados colocales. Tú no vas a ser próspero por eso, es el principio. Tú vas a ser próspero cuando aplicas la palabra de Dios. Porque la que trae bendición y prosperidad es aplicar la palabra de Dios. No es subrayarla, no es memorizarla, aunque es el principio. Porque yo no puedo aplicar algo que primero no conozco. Pero lo que trae la bendición en nuestra vida es aplicar la palabra de Dios. Accionar la palabra de Dios. Eso es lo que trae bendición en nuestra vida. Eso es lo que hace que las promesas de Dios se cumplan cuando somos hacedores de la palabra de Dios. Usted esfuércese. Usted tenga constancia en eso. Y aunque tú no veas hoy, usted va a producir fruto y cosecha a su tiempo en el nombre de Jesús. Entonces Nehemías evaluó. Y lo que me impresiona es que también Nehemías se rodeó de otras personas. Ahora, ¿qué personas están rodeándote? Porque las personas que te rodean pueden ayudar a determinar tu éxito o el fracaso del rumbo de tu vida. Rodéate con personas que te animen a orar. Rodéate con personas que te digan, vamos a leer la Biblia. Rodéate con personas que te ayuden a buscar de Dios. Esos son los buenos amigos. Aquellos que te empujan hacia Dios. Aquellos que te dicen, hermano, hay que orar, hay que leer la palabra. Esos son los buenos amigos. Aquellos que te acercan a Dios. Aquellos que te empujan a que sea más espiritual. Los amigos te dicen lo que necesitas oír y no lo que tú quieres oír. Eso es un buen amigo. Rodéate de esas personas que te animen, que te lleven a la palabra de Dios, que te incomoden. Vamos, hay que orar, hay que leer la palabra, hay que venir a la iglesia. Esos son los buenos amigos, los que te llevan a donde está Jesús. Así que vamos, anímense, como dijo Nehemías. No se enfoquen en el problema.
situación. Enfócate en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y lo que Dios quiere hacer en tu vida es bueno, es agradable y es perfecto. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero tú tienes que accionar la palabra para llegar allá. Hay que estar consciente de nuestros propios problemas. Pero Dios no nos llamó a detenernos en la desgracia, ni a hundirnos, a estar lamentándonos de nuestros errores. Somos llamados a hablar en fe, porque Dios puede cambiar una realidad. Nehemías hablaba desde la fe. Desde su boca salían declaraciones como si se puede. Vamos, anímense, vamos a reconstruir. Esto se ve muy feo, pero vamos a tener fe. Ya no estemos más así. Vamos, anímense. Y reconstruyamos la ciudad. Él no se puso a lamentar de cómo estaba. Ay, esto es imposible. No, en fe. Porque el que tiene fe puede ver la gloria de Dios. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Palabras de acción. Y así comienza la obra. Así comienza el cambio, hablando desde la fe. Pero una fe que se pone en práctica. Porque solo a veces las palabras que hablan no terminan de reflejando la fe que tienen en Dios. Tenemos fe con nuestra boca, pero no con nuestras acciones. Y dice el versículo 18: entonces le declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Nueva versión internacional, por favor, el mismo versículo. Entonces le conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo, y relaté lo que el rey me había dicho. Palabra. Al oír esto, exclamaron: manos a la obra. El pueblo inmediatamente le dijo: sí, Nehemías, estamos contigo. Es decir, el pueblo inmediatamente pusieron en acción la palabra. ¿Cuántos hoy pueden decir: Señor, pondré por obra tu palabra? Señor, pondré en acción tu palabra. Ya no seré solamente un oidor, ahora en adelante seré un hacedor de tu palabra. Ahí está la bendición, hermano. Sea hacedor de tu palabra. Y hoy quiero decirte: manos a la obra en eso. Manos a la obra en eso. Sea un hacedor de la palabra de Dios, no solamente un oidor. El pueblo se levanta y decide reconstruir Jerusalén a pesar de la situación. Y se van con ánimo, ponen en acción la palabra. Vamos a reconstruir Jerusalén. ¿Y qué pasó? Que la oposición también se levantó. El día que decidimos poner en acción la palabra, la oposición también nos va a enfrentar. El día que decidimos: ahora sí comienza o experimentaremos oposición. Había la gente en la misma región de Jerusalén que no quería que el muro fuera reconstruido. El mismo pueblo de Jerusalén, había gente que no quería hacer reconstruir el pueblo. Satanás no quiere que tú seas feliz. Satanás no quiere el bienestar para tu vida, ni para tu casa, ni para tu matrimonio, ni en tu finanza. Satanás va a impedir que tú acciones la palabra, pero cuando tú accionas la palabra, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice la palabra de Dios. La gloria sea para Dios. Él no quiere, Él va a impedir que tú acciones, pero el día que tú te determines a accionar la palabra de Dios, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice la palabra. Todo te saldrá bien, dice la palabra. No algunas cosas, todo te saldrá bien. Pero hay que accionar la palabra de Dios. La Biblia nos da 3 enemigos. Oposición. ¿Cuáles son? Eso es 9 bien Cristo 1. La carne, el mundo y el diablo. Son los 3 enemigos que tenemos. Pero el diablo está vencido en el nombre de Jesús. Porque mayor es el que está en nosotros que en él.
Lo vences renovando tu entendimiento, renovando tu manera de pensar. Listo, el mundo. Ahora la carne. Esa sí es bien difícil. Tan difícil que Pablo nos da un consejo. Cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Pablo no dice cuídate del diablo. Pablo no dice cuídate del mundo y de los amigos. Pablo no dice cuídate de tu jefe, cuídate de tu esposo, cuídate de tu esposa, cuídate del pastor, cuídate del tal fulanito. No, Pablo dice cuídate de ti mismo. O sea, el primer saboteador para alcanzar la prosperidad que Dios desea que nosotros tengamos y que nos impide crecer y ser maduros, somos nosotros mismos. No es el otro, somos nosotros mismos. El primer saboteador para crecer y madurar en las cosas de Dios y ver las promesas de Dios en nuestra vida. No es el diablo porque este está vencido en el nombre de Jesús. No es el mundo porque mi mente yo la renuevo con mi nueva manera de pensar. Somos nosotros mismos. Somos la carne la que nos impide. Diga conmigo, el problema no es el otro. Diga conmigo. Diga conmigo, el problema no es el otro. El problema soy yo. Cuídate de ti mismo. ¿Y saben cuáles son una de las oposiciones internas que tenemos? La excusa. Somos expertos en poner excusas. ¿Sí o no? Lo primero es defendernos con una excusa. No reconocemos, sino nos defendemos con una excusa. Ven a la iglesia. No, estoy cansado, no puedo. Vamos a orar. Me quedo dormido por el sueño. Vamos a leer la palabra. Es que no la entiendo. Tengo problemas con la finanza. Ofrenda. No, es que tengo deuda. No puedo. Excusa. Excusa. Debilidad de la carne. Eso. Porque le damos más alimento a la carne que a lo espiritual. Por eso dice andar en el espíritu y no en la carne. Pero para no ceder en la carne hay que orar bastante, hay que leer la palabra bastante y eso te da fuerza. Pero si no, debilidad carnal. Y entonces la defensa es la excusa. Mira esto, excusa. Alimentando la carne. Estoy cansado. Y eso termina siendo oposición para nuestro propio crecimiento. Porque no se afecta el otro. ¿Quién se afecta? Uno mismo es el que no crece, no madura, no avanza, no ve las bendiciones de Dios y las promesas de Dios están ahí, pero no las veo. Porque estamos excusados. Nos cuesta reconocer. Nehemías tuvo abundancia de oposición cuando empezó a levantar los muros. Pero Nehemías se mantuvo enfocado en lo que tenía que hacer. Y eso es otro problema de nosotros. La distracción. Nos distraemos por cualquier cosita. Excusa y luego distracción. Nehemías se levantó oposición y oposición del mismo pueblo. O sea, dentro de la iglesia había oposición. Pero Nehemías se mantuvo enfocado. Y entonces por allá en el capítulo 3 dice, estoy llevando a cabo un gran proyecto. Estaba enfocado. ¿Cuál es el proyecto? Levantar Jerusalén. Había oposición, pero él dijo, no importa. Yo estoy enfocado en un gran proyecto. Y hoy quiero decirte, iglesia, no bajes la guardia. No te rindas. No te dejes distraer. El mejor proyecto, la mejor reconstrucción es tu propia vida. Tú eres el proyecto más importante de tu vida, eres tú. Y aunque te cueste, aunque te canse, aunque sientas que no puedes más, no te
tremenda, la mayor construcción que tú puedes hacer, la mejor inversión que tú puedes hacer, no es lo material, es tu propia vida. Esa es la mejor inversión, ese es el mejor tiempo de provecho en este mundo. No es el trabajo, no son las cosas de este mundo, porque todo eso va a pasar. La mejor inversión es leer cuando tú oras la palabra. La mejor inversión es el tiempo que pasas orando, es el tiempo que pasas en la iglesia enfocado y atento. Esa es la mejor inversión que tú puedes hacer. Exige, no te excuses, exige a ti mismo accionar la palabra, porque eso te va a llevar al bienestar de Dios. Acciona, exígete, sé exigente contigo y no te excuses, porque tu carne no quiere. Pero no, si la excusa la alimenta, exígela. No quieres orar, pero voy a orar. Y eso te va a permitir vivir en plenitud. Eso te va a permitir vivir en gozo, en paz, tener paciencia, tener fe, tener dominio propio, porque Dios dice que es posible. Pero ¿por qué no lo estamos viviendo? Porque no estamos accionando la palabra. Todo eso es posible, todo lo dice la Biblia. Es posible ser feliz, es posible tener gozo, es posible tener paciencia, es tener paz aunque se esté cayendo el mundo. Es posible, pero ¿por qué no lo estamos viviendo? Porque no estamos accionando la palabra de Dios. Pero todo eso es posible si accionamos la palabra de Dios. Deuteronomio 28 dice: si pones en práctica, si pones por obra mis mandamientos, Dios te va a exaltar, dice la palabra. Si tú pones en práctica mis mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y hay una serie de listas. Serás bendito donde vayas. Donde vayas tú serás bendito, se explica la palabra de Dios. Dios bendecirá a tus hijos. Dios bendecirá tu cosecha. Dios bendecirá tu hogar. Dios va a bendecir todo lo que hagas. Y siempre tú serás bendito si aplicas la palabra de Dios. Lo invito a leer Deuteronomio 28. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y pones por práctica estos mandamientos, vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Serás bendito donde quieras que vayas. Serán benditos tus hijos, tu casa, tu finanza. Todo lo que hagas será bendecido, dice la palabra de Dios. Ya tenemos el conocimiento. Ahora ponlo en práctica. Entonces empezó a haber oposición. Y eso empezó a causarle problemas a Nehemías. Pero Nehemías y sus líderes respondieron de la mejor manera cuando hay oposición. ¿Cuál es la mejor manera cuando hay oposición y problema? Buscar a Dios. Esa es la mejor manera. Dice el capítulo 4, versículo 9, que se levantó la oposición. Y entonces dice el capítulo 4 de Nehemías, versículo 9, entonces oramos a nuestro Dios. Y por causa de ellos pusimos guardia entre ellos de día y de noche. ¿Qué hacemos cuando encontramos oposición, iglesia? ¿Nos desanimamos fácilmente? ¿Qué puedo hacer para mantenerme fuerte durante la oposición? Buscar a Dios, orar, meditar la palabra y ponerla en práctica. El pueblo dice que trabajaba de día y de noche oraba. Acción y palabra. Con una mano tenían la herramienta y con otra mano tenían la espada. Dependencia total de Dios. A pesar de la oposición, Nehemías siguió adelante. Y en 52 días hizo algo que parecía imposible. La muralla fue reconstruida. 52 días. No solo fue una restauración física, también fue
una restauración espiritual del pueblo. El pueblo volvió a leer la palabra. El pueblo volvió a alabar a Dios. Y el pueblo volvió a creer. Y dice que hubo gozo generalizado. Hubo restablecimiento del compromiso. Y Dios se engrandeció nuevamente de Jerusalén. Yo quiero preguntarte, ¿qué pudiera hacer Dios en tu vida si tú empiezas a accionar la palabra de Dios? ¿Qué pudiera suceder si empiezas a poner en práctica la palabra de Dios? ¿Cómo respondería Dios a tu fidelidad? Las cosas pudieran ser diferentes. Tu vida pudiera ser diferente. Tu matrimonio pudiera ser diferente. Tu finanza pudiera estar diferente. Solo necesitamos el valor de poner en acción la palabra de Dios y llevar una vida de oración. Hoy hay muchas personas que están rodeados de ruinas. Tienen ruina en sus relaciones. Su fe está en ruina. Sus finanzas están en ruina. En su familia, en su interior hay ruinas. Pero también hay un Dios que está buscando personas que no se excusen. Hay un Dios que está pensando y viendo personas que no se desanimen a pesar de la oposición. Dios está buscando personas que no huyan, sino personas que estén dispuestos a construir con manos firmes, con rodillas dobladas, lo que Dios quiere restaurar. Amén. Y lo que el mundo lo da por perdido. Todavía hay un Dios que quiere restaurar. Restaurar familia, vida, finanzas. ¿Estás listo para levantarte y actuar? Ponte de pies. Reconstruir iglesia exige oración. Reconstruir exige valentía y acción. Pero sobre todas las cosas exige propósito. ¿Y cuál es el propósito? Vivir para la gloria de Dios. Ese es el propósito. Así como Nehemías enfrentó la oposición, pero permaneció firme, también nosotros somos llamados a no desistir de reconstruir lo que el enemigo trata de destruir. Tú has sido elegido para conquistar. Dios te eligió para ser un ganador. Dios te eligió a ti para que vivas bien. Así que espero que esta palabra impacte en ti poder, fuerza, motivación, para que pongas por obra la palabra de Dios, para que pongas en acción la palabra de Dios y entonces empieces a edificar, empieces a fortalecer murallas de protección alrededor de tu vida, alrededor de tu hogar, alrededor de tus hijos, alrededor de tu finanza. Y hoy quiero decirte: ánimo, vamos a la obra, iglesia. Empieza a construir murallas espirituales donde el diablo no pueda penetrarla. Pero para eso tienes que levantarte en oración, tienes que accionar la palabra. Y hoy estoy aquí para decirte: vamos a la obra. Y ánimo. Porque tú naciste para conquistar. Que tú puedas alcanzar lo que Dios tiene destinado para tu vida. Que tú puedas decir, como dijo Nehemías y estos hombres: me voy a esforzar para hacer el bien. Que el desánimo no te lleve a no continuar lo que Dios ya ha puesto en tu corazón. El diablo y el mundo se van a levantar para tratar de detenerte, pero ellos no pueden detenerte si tú no te detienes. Si tú no te detienes en accionar la palabra de Dios, nadie podrá detener las bendiciones de Dios para tu vida. Si tú no te determinas a detenerte. Y pido que recibas fuerza del cielo en esta noche. Y ánimo. La palabra es para animarte que te levantes. Pido al Espíritu Santo de Dios que sople sobre ti,
y te dé la fuerza y te dé el poder y puedas levantarte como las águilas en el nombre de Jesús. Padre de la gloria y Dios Todopoderoso, Señor, el pueblo se levantó y esta iglesia se levantará para seguir construyendo, para seguir edificando lo que tú has puesto en nuestro corazón, Padre. Ánimo, Señor, fuerza, Señor, motivación para mis hermanos, para que levanten murallas de protección, Padre, y vivan la plenitud, Señor, que tú quieres que vivan, Señor. Padre, imparte fuerza, imparte poder, Espíritu Santo de Dios, ahora sobre mis hermanos. Y levantemos como las águilas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias y te damos honra, Padre. Amén y amén. Dale aplauso a Dios. La gloria y la honra sea para Dios.